lo deben unir a un atributo. O sea, debe haber un atributo, que puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, un grupo nominal, que haga de atributo. ¿Sí? Vamos a ver. Veremos, pues obviamente es un verbo predicativo, ¿no? De ver. Entonces no es copulativo, ya lo descarto. Serás, ¿no? Ser, estar, esta puede ser, ¿no? Lo dejo ahí. Él estuvo, está, sí, pero dice, ¿dónde estuvo? En mi casa, todo el día, ¿no? Entonces acá no hay atributo, no hay atributo. ¿Dónde? Es complemento circunstancial del lugar. Sabrás de saber, obviamente, pues no, no hay nada ahí. Estaré de estar, podría ser, ¿no? Pero dice aquí, ¿dónde estaré aquí? Complemento circunstancial del lugar. ¿Cuándo me necesites? ¿Cuándo? Cuando me necesites. Proposición subordinada de tiempo. Acá no hay atributo. Sin embargo, en serás, ¿no? Serás mi esposa muy pronto. Este mi lo reemplazo por el o, ¿no? Lo serás muy pronto. ¿Sí? Obviamente está cumpliendo el papel de atributo. Serás es un verbo copulativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Ya? La B es la respuesta correcta. Muy bien. Han participado 20 personas. 20, me corrijo, por favor. Han participado 21 personas, dentro de las cuales 10 han atinado a la respuesta correcta. Muy bien a los 21. Muy bien a las 21 personas que han participado. Quiere decir que sí recuerdan algo del verbo copulativo, ¿no? Bueno, empecemos a trabajar entonces. Como lo acaban de escuchar, como también han visto en la pregunta, vamos a trabajar el día de hoy lo que es el verbo, ¿ya? El verbo. Empecemos con la definición del verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una palabra, para comenzar. Es una palabra, es un morfema, es una categoría gramatical variable por excelencia, porque su estructura interna cambia, producto de que acepta los accidentes gramaticales, ¿no? De número, persona, modo, tiempo y aspecto. Un verbo nos expresa acción, procesos, estado y existencia del sujeto de quien se dice algo dentro de la oración. Un verbo, justamente a través de los verbos nosotros podemos comunicar, ¿no? Algo, ¿no? Sucesos, ideas, acontecimientos o lo que fuese. En los diferentes tipos de textos, el verbo abunda en los textos narrativos, porque justamente la única manera también de poder relatar sucesos acaecidos en un determinado lugar, o lo que le sucede, le pasa, ¿no? O la situación de cómo se encuentra los personajes dentro de un relato, pues son a través de los verbos. O sea, los verbos nos comunican ello, ¿no? El hilo de la historia. Yo les voy a leer este textito, que es un texto narrativo. Tú te vas a percatar de que quien te comunica, ¿no? Lo que pasa, lo que le sucede a los personajes, pues son los verbos, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Un hombre pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado antes. Estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien, mientras seguía adentrándose más y más en el bosque. Tras horas de andar vagando sin rumbo fijo y con la noche encima de él, encontró una cabaña entre varios árboles. Se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba abierta, así que decidió entrar. No había mucho adentro, solamente una cama, y sintiéndose cansado pensó que lo mejor sería dormir y si alguien venía le explicaría su historia. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña de rostros deformados con ojos rojos, y todos parecían estar mirándole. Sintiéndose incómodo, trató de ignorarlos, cerró los ojos y se durmió. En la mañana, el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no había pinturas en la cabaña, solo ventanas. Entonces, si tú has escuchado el relato de la historia, que es un texto narrativo, hay abundancia de verbos. Y justamente los verbos nos permiten comunicar algo, ¿no? Poder relatar el hilo de la historia, ¿ya? Entonces no se olviden, en los textos narrativos hay abundancia de verbos. No vamos a analizar ello para ganar un poco de tiempo. Vamos a ver ahora los criterios para poder definir al verbo. Empecemos con el criterio semántico. La semántica estudia el significado de las palabras, ¿sí? Ahora, profesor, ¿un verbo tiene significado? Sí, el verbo tiene significado léxico, tiene significado propio. ¿Y qué tipo de significado tiene? Habría que ver qué tipo de verbo es, ¿no? Si es un verbo predicativo, nos va a expresar acciones y procesos. Si es un verbo copulativo, estado y existencia del sujeto o de quien se dice algo dentro de la oración. Entonces, el verbo semánticamente tiene significado léxico, tiene significado propio.
Morfológicamente, la morfología estudia la forma de las palabras. ¿Qué forma tiene un verbo? El verbo es una palabra, es un morfema, es una categoría gramatical variable por excelencia. ¿Por qué? Porque su estructura interna cambia producto de que acepta 5 accidentes gramaticales: número, persona, modo, tiempo y aspecto. El verbo en sí no tiene género, ¿sí? Entonces, 5 accidentes gramaticales. 5 accidentes gramaticales que originan que la estructura del verbo cambie. Y obviamente ese cambio se debe a que al proceso de conjugación que experimenta un verbo. Y profesor, ¿cuál es la estructura del verbo? Bueno, el verbo está estructurado en primer lugar por una raíz, también llamada el lexema central. La raíz o el lexema central es la esencia del verbo que contiene el sema, que vendría a ser justamente el significado, ¿no?, que expresa el verbo. Y la desinencia son aquellas letras que se le agregan a la raíz, producto del proceso de conjugación, ¿sí? Entonces, justamente la estructura del verbo va a variar producto de la conjugación. A ver, veamos un ejemplito. Cuando el mar se seque y el sol deje de brillar, ese será el día en que yo te deje de amar. Para que se den el 14 de febrero, van a estar ustedes todos poetas. Cuando el mar se seque, bueno, para ser considerado un verbo, una palabra verbo, tiene que estar conjugado. Seque de secar, pues ya es un verbito. Acá hay un detalle que, bueno, esto es una perífrasis verbal, ¿no? Lo dejamos allá. Verbo, y acá también hay otra perífrasis verbal. Lo que nos interesa, por ejemplo, es este detalle. Esto vamos a analizarlo, ¿verdad? Este es un irregular. Eh, proviene de dejar, o sea, proviene de un verbo, de un verboide en infinitivo, que vendría a ser así, ¿no? Normalmente, sí, para poder encontrar la raíz, se busca la procedencia del verbo en infinitivo, ¿no? Y se le extrae la terminación ar, er, ir, y lo que resta es la raíz o el lexema central. Entonces, si analizamos esta primera forma de un verbo auxiliar que está cumpliendo el papel, en este caso de auxiliar dentro de la perífrasis verbal, pues es un verbo conjugado. Al fin y al cabo, vemos que hasta aquí es la raíz y esto es la desinencia, ¿no? Puedo decir yo dejo, tú dejas, él deja. Y justamente esto es la desinencia, producto de la conjugación. Entonces vemos que la estructura del verbo cambia. Cambia porque acepta los accidentes gramaticales, ¿sí? Sintácticamente, ¿qué podemos decir del verbo? Pues, ¿qué función desempeña dentro de la oración? Pues básicamente un verbo es núcleo del predicado, o también podemos decir que es núcleo del sintagma verbal, ¿sí? Entonces es núcleo. Para que exista una oración y este sea catalogado como oración, pues tiene que haber un verbo conjugado que va a cumplir el papel de núcleo del predicado, ¿sí? Te dejaré estar en mis sueños si tú me haces un sitio en los tuyos. Bueno, acá vemos la peculiaridad de tener un verbo, y tenemos dos verbos, ¿no? Pero tenemos acá un nexo. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, este verbo pues, es un verbo subordinado. Este verbo es obviamente núcleo del predicado, en este caso perífrasis verbal, ¿sí? Entonces pregunto, ¿quién? Pues yo, ¿no? Yo te dejaré estar en mis sueños si tú me haces un sitio en los tuyos. Entonces vemos que hay un sujeto tácito, hay un predicado, y dentro del predicado hay un núcleo del predicado, ¿no? El núcleo del predicado es un verbo. Ahora, núcleos del predicado puede ser un verbo simple, un verbo en tiempo compuesto, un verbo en voz pasiva, una perífrasis verbal. La perífrasis verbal puede tener nexo, no puede tener nexo, puede estar formado por un verboide, un infinitivo, un gerundio, un participio, ¿no? Pero con calma, eso lo vamos a ver más adelante. En resumidas cuentas, el verbo sintácticamente es núcleo del predicado. Con eso nos quedamos, ¿sí? Lexicológicamente, ¿qué podemos decir del verbo? Pues es una categoría, perdón, lexicológicamente tiene que ver con que se puedan crear, se pueden incorporar nuevos verbos a los que ya conocemos o los que ya utilizamos, ¿no? Al igual que el sustantivo, ¿sí? El verbo es de inventario abierto. Y justamente el sustantivo, al ser de inventario abierto, pues se pueden crear nuevos sustantivos, ¿no? Como por ejemplo las denominaciones o los nombres que se han
de aquello que se ha creado producto de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver justamente con el incremento de las redes sociales, todo lo que tenga que ver con el Internet, o ¿no? la educación a distancia y todo ello, o remota, pues, por ejemplo, este aplicativo no existía hace muchos años atrás, ¿no? El WhatsApp. Pues ya WhatsApp pues, es la denominación de un software, en este caso un aplicativo de comunicación, de mensajería instantánea. Y de ahí, pues, ¿no? Es un sustantivo que se le agrega, pues se forma un sustantivo infinitivo, ¿no? WhatsAppear. Y de ahí, pues, lo conjugamos, ¿no? Yo WhatsAppeo, tú WhatsAppeas, pues hay un verbo conjugado. Por lo tanto, el verbo también es de inventario abierto, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos crear e incorporar nuevos verbos a los que ya conocemos, a los que ya utilizamos, ¿no? Esos son los criterios para poder definir al verbo. Ahora lo que vamos a hablar es justamente la clasificación de los verbos. Clasificación. ¿Qué es clasificar? Clasificar es agrupar, ¿sí? Y si tuvieras 10 camisas sobre tu cama, pues necesitas guardarlas y antes de guardarlas dices, pues las voy a clasificar, las voy a agrupar. Y para poderlas agrupar a las 10, de repente, pues un grupo de 3 o no sabes todavía, ¿no? Entonces, pues tienes que establecer criterios. ¿Cómo los agrupo, profesor? No lo sé, puede ser por colores, ¿no? O puede ser, si son camisas, dependiendo para el uso, ¿no? Si son de manga corta, criterios, pues, ¿no? Que sea de manga corta o sea de manga larga, o el otro criterio sea para utilizar los ternos, o sencillamente para utilizar la ropa, camisas de ropa sport, ¿no? Las agrupas, pues hay de las 10, pues 5 son para sport y las otras 5 son para utilizar las con ropas ya más formales, que son los ternos. Son criterios. Y lo mismo pasa con el verbo, ¿no? El verbo, pues va a haber criterios para poder clasificarlos o agruparlos, ¿no? Y hay tres criterios, ¿sí? Hay un criterio semántico, hay un criterio sintáctico y un criterio morfológico, que nos van a permitir agrupar a los verbos o clasificarlos. El criterio semántico. Empecemos con el criterio semántico. Esta palabrita de semántico ya es muy familiar para nosotros, ¿no? Ya durante 2 semanas estamos repitiendo semántico, semántico en todo. Semántico tiene que ver con la semántica y la semántica tiene que ver con el significado. Entonces, el criterio semántico nos va a permitir agrupar a los verbos según el tipo de significado que tenga, ¿no? Y justamente dentro de esta clasificación encontramos dos subclasificaciones, ¿no? Los verbos copulativos y los verbos predicativos. Empecemos con los verbos copulativos. Copulativos de copula, copula nexo, enlace de. Los verbos copulativos son aquellos verbos que sirven, ¿no? Justamente dentro de la oración, nos permiten enlazar, nos sirven de nexo, de enlace, entre el atributo y el núcleo del sujeto o el sujeto. Un verbo copulativo por sí solo en la oración no puede formar predicado, requiere de un atributo. Un atributo puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser un grupo nominal, ¿ya? Para corroborar si es atributo, pues lo puedo reemplazar por el pronombre lo. Los verbos copulativos por sí solo no forman predicado, por sí solo no pueden formar oración. Requieren de un atributo. Para decir que algo es un verbo copulativo, debe haber un atributo. Si no hay un atributo, ese verbo no es copulativo, sino es predicativo. ¿Sí? Entonces, los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, yacer, quedar, resultar. Los verbos copulativos nos expresan estado y existencia del sujeto, ¿no? En este caso, o de quien se dice algo dentro de la oración. A ver, veamos. Esas palabras parecen adecuadas. Parecen, hagamos sintaxis. Parecen verbo, a ver, se pone a grabar y se le entera. Parecen, obviamente, es núcleo del predicado. Entonces, ¿qué parecen adecuadas? Esas palabras. ¿Qué se dice de esas que parecen adecuadas? Entonces, nosotros decimos que esto es el sujeto y esto es el predicado. ¿Qué parecen adecuadas palabras? Es un sustantivo núcleo del sujeto. Esas es un determinante modificador directo. Adecuadas es un adjetivo, vendría a ser un atributo. ¿Por qué? Analicemos ahora. Parecen ser, estar, parecer. ¿Sí? Parecer. Allá. Entonces, en primer lugar, es un verbo. Para que un verbo, una palabra sea considerado verbo, tiene que estar conjugado. Y parecen proviene del verbo de infinitivo parecer. Está conjugado. Entonces, parecen, ¿no? De parecer, pues es un verbo, en este caso copulativo.
Profesor, usted nos ha dicho que para que exista un verbo copulativo, tiene que haber acá hay un atributo. Y el verbo parece, está enlazando, ¿sí? El atributo, ¿no? Que es un adjetivo en este caso, está enlazando el atributo con el núcleo del sujeto o con el sujeto. Entonces, parecen es un verbo copulativo, ¿sí? Verbo copulativo. Nuestro pintor era arequipeño. Era núcleo del predicado. ¿Quién era arequipeño? Nuestro pintor. Entonces, esto es sujeto y esto vendría a ser el predicado. ¿Quién era arequipeño pintor? Pintor es un sustantivo núcleo del sujeto. Nuestro es un determinante posesivo, modificador directo. Arequipeño vendría a ser un atributo. ¿Sí? Atributo. Bueno, ahora lo analizamos. Era, ¿sí? En este caso, ¿no? Está siendo conjugado, entonces es un verbo. Ahora, ¿hay un atributo? Sí, acá hay un atributo, ¿no? Nuestro pintor, nuestro pintor lo era, punto. ¿Sí? El equipeño lo puedo reemplazar por lo. Entonces, sí, justamente está uniendo el atributo con el núcleo del sujeto. Entonces es un verbo copulativo. ¿Sí? Verbo copulativo. La mañana está limpia. Está, núcleo del predicado, está conjugado. ¿Qué está limpia? La mañana. ¿Qué se dice de la mañana? Está limpia. Esto es sujeto y esto es predicado. ¿Qué está limpia? Mañana es un sustantivo, núcleo del sujeto, la es un artículo, modificador directo. Limpia es un adjetivo, atributo. Entonces, podemos afirmar que esto es un, en primer lugar está conjugado, es verbo. Y es un verbo copulativo, ¿no? Porque acá hay un atributo. ¿Sí? Vamos. Los obreros están en la fábrica. Están, vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Quiénes están en la fábrica? Los obreros. ¿Qué se dice los obreros que están en la fábrica? Esto es sujeto y esto es predicado. Ahora yo les pregunto a ustedes, chicos. ¿Este están es un verbo copulativo, sí o no? Yo puedo decir también en singular, ¿no? El obrero, a ver, no me va a dejar escribir después. Puedo singularizarlo, lo leo nomás, ¿ya? El obrero está en la fábrica, muy similar a este está. ¿Sí? Si lo ponemos en singular, decimos, el obrero está en la fábrica. Ese está o ese están, ¿es verbo copulativo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Eh, no es muy bien, Fran, gracias. Y la única persona que responde, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver, ya continuemos entonces. Vamos a ver si es cierto lo que dice Fran. ¿Quién está en la fábrica? Obreros. Obreros es un sustantivo, núcleo del sujeto, los es un artículo, modificador directo. ¿Dónde están? En la fábrica. Complemento circunstancial del lugar. Pues como te das cuenta, no hay atributo. ¿No? No hay atributo acá. Este entonces pasa a ser un verbo predicativo. ¿Por qué? Para que exista, así sea la forma de estar, van a tener cuidado con el estar, ¿sí? Porque justamente este te permite agregar complementos circunstanciales. Entonces acá no hay atributo, por lo tanto, están es un verbo predicativo. ¿Sí? Para que exista un verbo copulativo, tiene que haber un atributo. Si no hay atributo, obviamente ese verbo es predicativo. Ahora continuamos con los verbos predicativos. Los verbos predicativos son aquellos que expresan acciones y procesos. Los verbos predicativos, también llamados no copulativos, son todos aquellos excepto los copulativos, ¿no? Los verbos predicativos por sí solo forman predicado. Los verbos predicativos por sí solo forman oración. Los verbos predicativos no requieren, pueden tener o no lo pueden tener. Pueden tener un objeto directo, un objeto indirecto, pueden tener un circunstancial o sencillamente tampoco no lo pueden tener. Eso mucho depende del emisor, ¿ya? Pero para ser un predicativo no es la condición de que debe de tener tal cosa, ¿no? Como el copulativo. Para ser copulativo debe haber un atributo. No, acá no, el verbo predicativo no. Puede o no tener complementos. ¿Cómo es eso, profesor? Que los verbos predicativos expresan acciones y procesos y por sí solo forman oración, ¿no? Puedo decir acá, cantó y punto. Y puedo continuar acá mi discurso, mi texto, ¿no? Y si hago un análisis sintáctico, pues diría lo siguiente. Núcleo del predicado, esto es predicado,
Esto es oración simple. Por lo tanto, este verbo es un verbo predicativo. Pues hay una oración ahí, con una sola palabra, con un verbo predicativo. Entonces, a eso se refiere que el predicativo por sí solo puede formar predicado. No requiere, puede tener, mucho depende cuál sea la intención del hablante, que quiera comunicar. ¿Ya? Analicemos ahora. La señora lava la ropa. Lava es un verbo, núcleo del predicado, vamos sintaxis. ¿Quién lava la ropa? La señora. ¿Qué se dice de la señora? Pues bueno, que lava la ropa. Esto es sujeto, esto es predicado. ¿Quién lava la ropa, señora? Es un sustantivo núcleo del sujeto. La es un artículo modificador directo. ¿Qué es lo que lava? La ropa, objeto directo. Acá encontramos un objeto directo en este caso, ¿no? La acción de lavar, pues obviamente es un verbo, es una acción, es un verbo y es un verbo predicativo. ¿Sí? Que en este caso tiene un objeto directo. Bueno, no tenerlo también, ¿no? La señora lava en su casa. ¿Dónde lava? En su casa. Complemento circunstancial del lugar. Pues, por eso mucho depende de qué quiere comunicar el emisor. ¿Ya? Ahora hagamos morfología. El empleado devolvió el documento. ¿Dónde devolvió devolver? Pues bueno, ya vemos que no es un verbo copulativo, sino es predicativo, ¿no? Entonces yo le pongo que es un verbo y es un verbo predicativo, ¿sí? Empleado obviamente es un sustantivo, él es un artículo definido, el documento es un sustantivo, él es un artículo definido, que cumple el papel de objeto directo, ¿no? Devolvió es un verbo predicativo, ¿ya? Hagamos morfología, sintaxis. Los caudillos se agitan insistentemente. Agitan es un verbo conjugado, núcleo del predicado. ¿Quiénes agitan insistentemente? Los caudillos. ¿Qué es decir los que agitan insistentemente? Entonces acá encontramos un sujeto y acá encontramos un predicado. ¿Sí? ¿Quiénes agitan insistentemente? Caudillos. Núcleo del sujeto, los modificador directo, agitan insistentemente como complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá. Agitan, obviamente, va a ser un verbo del tipo predicativo, que en este caso tiene un circunstancial. Puede también no tenerlo, ¿no? Entonces, los verbos predicativos, no se olviden de que son los verbos que expresan acciones y procesos. Y los copulativos son los que expresan estado y existencia, ser, estar, parecer, permanecer y hacer, quedar, resultar. Pero requieren de un atributo para ser considerado como verbo copulativo, ¿ya? Como verbo copulativo. Muy bien. Criterio sintáctico. El criterio sintáctico, ¿no? Funciones que las palabras desempeñan o los sintagmas dentro de la oración. Dentro del criterio sintáctico tenemos dos clases de verbos, ¿no? Los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Transitivos e intransitivos. Hablamos primero de los transitivos, ¿ya? De los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que requieren, y hay la presencia, sencillamente es eso, ¿no? Que haya la presencia de un objeto directo. ¿Por qué requieren de un objeto directo? Para completar o complementar su significado de la acción verbal. Entonces, los verbos transitivos va a haber la compañía de un objeto directo, ¿ya? ¿Y cómo reconocemos al objeto indirecto? Pues, bueno, en este caso aplicando la pregunta ¿qué es lo que es? Si es un sustantivo inanimado, ¿no? ¿Qué? Más el verbo más el sujeto. Y se supone que la respuesta debe ser un grupo nominal. El objeto directo es un sintagma nominal en quien la acción verbal recae de manera directa, ¿sí? Al objeto directo lo puedo reemplazar por los pronombres lo, los, la, las, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay un pronombre eh, átono, pronombre personal átono, que reemplaza al objeto directo, entonces también, obviamente, eso indicaría de que hay objeto directo, así sea a través de un pronombre. Entonces, el verbo vendría a ser verbo transitivo. ¿Sí? Básicamente es eso. Si es que el verbo, te dice desde un punto de vista sintáctico, si el verbo, si la oración o el predicado tiene un objeto directo, ese verbo es verbo transitivo. Vamos a ver. Vendí los adornos. Vendí, en primer lugar, es un verbo conjugado, núcleo del predicado. ¿Quién? Yo. Yo vendí los adornos. Entonces encontramos un sujeto tácito. ¿Sí? Acá hay un sujeto tácito. Vendí. Entonces vemos acá que hay un grupo nominal, ¿no? ¿Qué vendí? Yo. ¿Qué es lo que vendí yo? Los adornos. Objeto directo. El objeto directo ya nos ha dicho que es un grupo nominal. Vamos a analizar. Adornos es un sustantivo y los es un artículo definido. Sí hay un grupo nominal. Profesor, usted nos ha dicho que el objeto directo lo podemos reemplazar por los pronombres. Sí, correcto. Puedo decir también acá yo,
A ver, vamos a hacer un poco más abajo, ¿eh? Aquí. Puedo decir así, ¿no? Los vendí. Vendí ya vemos claramente que es núcleo del predicado, ¿no? Obviamente todo esto pasa a ser también predicado. Los objeto directo, ¿sí? O sea, para fuese de las dos formas. Entonces, vemos que el verbo y este verbo, ¿sí? Verbo sería un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque básicamente hay un objeto directo. Hay un objeto directo que está acompañando y complementando el significado, en este caso, del predicado. ¿Ya? Entonces, para que exista un verbo transitivo, debe haber un objeto directo. El artista novato pintó un cuadro. Pintó el verbo conjugado, núcleo del predicado. ¿Quién pintó un cuadro? El artista novato. ¿Qué se dice? Pues que pintó un cuadro. Pues esto es el sujeto y esto pasaría a ser el predicado. ¿Sí? ¿Quién pintó un cuadro? Artista, sustantivo, núcleo del sujeto. Él es un artículo, modificador directo. Novato es un adjetivo, modificador directo. ¿Qué es lo que pintó? Un cuadro. Objeto directo. ¿Sí? Objeto directo. Por lo tanto, ya puedo afirmar que el verbo pintó, entonces es un verbo y es un verbo transitivo. ¿Ya? Verbo transitivo. Los verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos verbos que no requieren de la compañía o no hay sencillamente, no hay la presencia de un objeto directo en la oración. Profesor, ¿qué pasaría si la acción de vender, acá vendí, sería vendí en el mercado? ¿Sigue siendo transitivo? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué pasaría si el ejemplo sería vendí en el mercado? Este vendí sigue siendo transitivo? Si el ejemplo sería vendí en el mercado. ¿Qué dices? ¿Sí o no? No, ¿No? Muy bien, gracias, Emily. Claro, ¿no? Básicamente es eso. Si nosotros quitamos el objeto directo y digo vendí en el mercado, ¿dónde vendí? En el mercado. Entonces ese verbo ya es intransitivo, porque no hay un OD. Pues. Hay verbos que te permiten colocarle un OD y hay verbos que no, ¿ah? Entonces, los verbos transitivos, justamente este tipo de verbos, la definición nos dice eso, ¿no? Que no requieren o no hay la presencia de un OD en la oración o en el predicado, no requieren de un objeto directo o no hay la presencia de un objeto directo, porque dentro de los verbos intransitivos hay verbos intransitivos por naturaleza. Y esos verbos, por naturaleza intransitivos, no te permiten poner un OD. No es como vender, ¿no? O cantar o escribir, ¿no? Que sí te permiten poner un objeto directo. Y también te lo permiten sacar, ¿no? Dependiendo de lo que quieras comunicar. Pero hay ciertos verbos que no. Entonces, en el caso de los verbos intransitivos, pues, no nos metemos mucho en el hecho de que sean, hagamos un análisis de, ya muy profundo, ¿no? Digamos, verbos intransitivos por naturaleza. Pero de todas maneras, algo muy general, pues son aquellos que no te van a permitir colocar un OD. ¿Sí? No puedes colocar un OD, ¿ya? Pero básicamente es ello. Los verbos intransitivos son aquellos en la oración en la cual, en el predicado, no hay la presencia de un objeto directo. ¿Sí? Vamos a ver. Todos caminan con dificultad. Caminar, pues obviamente es un verbo conjugado. ¿Quiénes caminan con dificultad? Todos. ¿Qué se dice? Todos caminan con dificultad. Esto es sujeto y esto es el predicado. Todos, pronombre, núcleo, sujeto. ¿Cómo caminan? Con dificultad. Complemento circunstancial de modo. Ahora vemos. Profesor, no hay aquí un objeto directo. ¿Ah? Entonces, camina es un verbo intransitivo. ¿Ya? Es un verbo intransitivo. Y aparte de eso, el verbo camina es intransitivo por naturaleza. Porque no te va a dejar poner OD, ¿no? Todos caminan. ¿Qué caminan? No puedes ponerle un grupo nominal acá que cumple el papel de objeto directo. ¿Sí? Pero básicamente, pues no hay OD por ahí. La bella señorita duerme plácidamente. Duerme es un verbo. Conjugado, núcleo del predicado. ¿Quién duerme plácidamente? La bella señorita.
Esto es sujeto, este es predicado. ¿Quién duerme? Señorita es un sustantivo derivado diminutivo, núcleo del sujeto, la es un artículo, modificador directo, bella es un adjetivo, modificador directo. Plácidamente, pues es un adverbio, ¿no? ¿Cómo duerme? Plácidamente. Complemento circunstancial de modo. Nuevamente vemos que dentro de la oración, en el predicado, no hay un objeto directo. Por lo tanto, duerme es un verbo intransitivo. Intransitivo. ¿Sí? Y tampoco te deja, es intransitivo por naturaleza, ¿no? La bella señorita duerme. ¿Qué duerme? ¿Qué es lo que duerme? No te va a dejar colocar, ¿no? Este duerme, por ejemplo, es intransitivo por naturaleza, chicos, ¿ya? Entonces no se olviden que el criterio sintáctico se divide en los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los verbos transitivos hay la presencia de un objeto directo. Por lo tanto, es transitivo. El verbo intransitivo, pues obviamente en la oración, en el predicado, no encontramos la presencia de un objeto directo. No, no requiere. No, no requiere o no hay la presencia de un objeto directo. ¿Ya, chicos? Ahora continuemos con el criterio morfológico. ¿Sí? Dentro del criterio morfológico, según la forma, vamos a ver que hay varios tipos de verbos, ¿no? Hay los verbos personales, los verbos impersonales, los verbos regulares, los verbos irregulares, los verbos pronominales, los verbos no pronominales. Empecemos con los verbos personales. Los verbos personales. Personales. De persona. ¿Dónde encontramos a la persona? En el sujeto. Va por ahí. Los verbos personales, ¿sí? Son aquellos verbos que podemos identificar al sujeto. O sea, podemos identificar quién realiza la acción verbal o de quién se dice algo dentro de la oración. Podemos identificar al sujeto. Si podemos identificar al sujeto, entonces, según el criterio morfológico, pues ese verbo, si podemos identificar al sujeto, ese verbo es un verbo personal. ¿Eh? Es un verbo personal. Puede ser un sujeto tácito o puede ser un sujeto expreso, pero debe haber un sujeto. Quiere decir que los verbos personales forman parte de las oraciones bimembres. Y las oraciones bimembres son aquellas que se pueden dividir en sujeto y en predicado. ¿Sí? Vamos a ver. La dama de verde impresionó a los asistentes. Impresionó, de impresionar es un verbo conjugado, entonces puedo manifestar que es núcleo del predicado. ¿Quién impresionó? La dama de verde. ¿Qué se dice de la dama? Pues que impresionó a los asistentes. Entonces, esto es sujeto y esto es el predicado. Pues no, ya no tengo que nada más que hacer acá. Vemos que acá el verbo, ¿sí? Este verbo, nos ha permitido reconocer al sujeto. Hay sujeto acá, ¿no? Vaya, nada más. Es un verbo personal. ¿Sí? Profesor, pero ¿qué tipo de sujeto es? Ah, ya, vamos a entonces ver eso. Como vemos que hay literalmente, ¿no? ¿Quién impresionó? Pues dama, dama, núcleo de sujeto. Pues vemos que literalmente nos permite hacer esto, ¿no? Modificador indirecto. Entonces vemos que acá literalmente hay palabras que están siendo sujeto, ¿no? Entonces este sujeto es un sujeto expreso, porque está literalmente acá. Entonces, este verbo es un verbo personal, ¿sí? Verbo personal. Regaló sus bienes a los vecinos más necesitados. Regaló de regalar, pues es un verbo conjugado, núcleo del predicado. ¿Quién, él, ella? Pues bueno, eso es todo. Pasaría a ser predicado. Y acá encontramos un sujeto tácito, ¿no? Un sujeto tácito. Un sujeto tácito, un sujeto de manera implícita. Porque yo puedo decir que acá, pues, puede ser profesor, puede ser él o puede ser ella, no lo sabemos, ¿no? Pero hay acá un sujeto tácito, puede ser él o ella. Él regaló sus bienes, ella regaló sus bienes. Pero hay de manera implícita, se sobreentiende que existe un sujeto que está realizando la acción de regalar. Ah, profesor, sujeto tácito. Entonces, regaló es un verbo y es un verbo personal. Básicamente es eso, chicos, ¿ya? Verbo personal. Podemos identificar al sujeto. Ahora hablemos acerca de los verbos impersonales. El prefijo in, negación, no hay persona. Verbos impersonales. Los verbos impersonales son aquellos verbos que forman parte de las oraciones unimembres, ¿sí? Las oraciones unimembres son aquellas oraciones que no se pueden dividir en sujeto y predicado. Los verbos impersonales, son aquellos que no podemos identificar al sujeto o quien realiza la acción verbal. No se le puede atribuir a alguien o algo que realice la acción verbal. Los verbos
impersonales suelen ser aquellos verbos que expresan justamente fenómenos meteorológicos, atmosféricos o fenómenos naturales, ¿no? También el verbo haber, en el caso de que no se la puede atribuir a algo o a alguien que realiza la acción verbal. Vamos a ver. Lloveré mañana, lloverá mañana. Lloverá, pues obviamente es un fenómeno meteorológico, un fenómeno natural. Pues, no puedo poner nunca el predicado, porque no es predicado. Entonces le pongo de frente verbo, impersonal. ¿Sí? Amaneció con frío, amaneció de amanecer del inicio de día, ¿ya? Como fenómeno natural. Entonces también esto es un verbo impersonal. Hubo un terremoto en Lima, el verbo haber, sí, tampoco, sino que, pues, no podemos atribuirle algo a alguien que realice la acción verbal, ¿no? Hubo un terremoto en Lima. Por lo tanto, esta vendría a ser también un verbo impersonal, ¿sí? Verbos impersonales. Los verbos personales se puede identificar al sujeto. Los verbos impersonales no se le puede atribuir o no se puede identificar un sujeto porque son oraciones unimembres. Ahora vamos a trabajar los verbos regulares, los verbos irregulares. Regulares. Los regulares que pues, no presentan modificaciones, cambios, ¿no? Pues tú realizas actividades regularmente, claro. Todos los días de repente si, por ejemplo, las clases se pronuncian es una actividad regular. ¿Por qué? Porque de lunes a sábado empieza a las 4 de la tarde, ¿no? Hasta las 8:30 de las 8:25 de la noche. No varía. Es una actividad regular porque no presenta cambios. Entonces, pero los verbos regulares también va por ahí, ¿no? Los verbos regulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados, su raíz o su lexema central no presentan modificaciones dentro de la estructura de la raíz o lexema central. En el caso de los verbos regulares, obedecen la desinencia a modelos de conjugación, ¿no? Todos los verbos sabemos que provienen de los infinitivos que tienen la terminación ar, er, ir. Entonces, todos los verbos que terminen en ar, pues los conjugamos con el modelo del verbo ir y amar. Todos los verbos que terminen en er, los conjugamos con el modelo temer, y los que terminen en ir, pues los conjugamos con el modelo del verbo ir y vivir. ¿Mm? Entonces, para ser regulares, su raíz o su lexema central no presentan modificaciones o variaciones y obedecen a modelos de conjugación. Entonces, profesor, ¿y cómo puedo saber eso? Si es que cambio. Entonces, primero hay que ver cuál es la raíz o el lexema central del verbo. Entonces, habría que recordar algo en primer lugar. Vamos a hablar un poco de los verboides, ¿ya? No he hecho una diapositiva especial para ello, pero dentro de los verboides, ¿no? Que son morfemas, palabras, categorías gramaticales, ¿no? Que van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Morfológicamente hablando. Dentro de las formas de verboides tenemos los infinitivos, los gerundios y los participios. Nos interesa ahora en este momento solo hablar de los verboides en infinitivo. Infinitivo. Verboides en infinitivo. Los verboides en infinitivo son aquellas palabras que tienen la terminación ar, er, ir. ¿Ya? Vamos adelantando algo. Los verboides en infinitivo, como por ejemplo cantar, correr, ingresar, postular, enamorar, escribir, son sustantivos, no son verbos. Es como que, profesor, cantar no es un verbo. No, no es un verbo. Cantar es un sustantivo. Correr es un sustantivo. Jugar es un sustantivo. ¿Cómo es eso, profesor? Yo puedo decir, el caminar es bueno para la salud. Y ahí el verbo es, que es un verbo copulativo. Caminar es núcleo del sujeto y es un sustantivo, porque hay el artículo el caminar. Entonces, caminar entonces son sustantivos. Los verboides en infinitivo, ¿no? Que tengan la terminación ar, er, ir, caminar, reír, saltar, pues o son sustantivos o pueden ser parte de una perífrasis verbal. Ahorita vamos a hacer cómo son las perifrasias verbales, pero vamos adelantando que los verboides en infinitivo son sustantivos o parte de una perifrasis verbal. Por ello decimos que para ser considerado una palabra verbo, debe estar conjugado. Quiere decir que todos los verbos que encontramos en una oración que decimos que son verbos van a provenir de un verboide en infinitivo. Ya, entonces hacemos lo siguiente ahora para ver los verbos regulares. Lucía miraba en el ocaso. Bueno, claramente vemos que miraba es un verbo conjugado. ¿Por qué? Porque miraba proviene de mirar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto es un verbo en primer lugar.
Ahora, para poder encontrar la raíz, que ya lo dijimos también al inicio, ¿no? El verbo conjugado, pues hay que ver cuál es su infinitivo. Entonces, miraba, su infinitivo es mirar. Para poder encontrar la raíz, les había indicado que hay que quitarle al infinitivo la terminación ar, er, ir. Y lo que queda del infinitivo, las letras que quedan del infinitivo, pues eso es la raíz, ¿no? En el caso de miraba, de mirar, pues le quito la terminación ar, pues me queda mir. Ah, ya, profesor. Entonces, mir es la raíz, ¿sí? Y esto que va a ser la conjugación va a ser la desinencia. Profesor, pero si me pide en la oración de Lucía Miraba el ocaso, me dice cuál es la desinencia y me ponen las alternativas, ahí ¿no? Cambia la figura. Entonces, como ya se ha encontrado la raíz, pues obviamente hasta aquí es la raíz. Y aba vendría a ser la desinencia. ¿Ya? Ahí sería la desinencia. Entonces, profesor, ¿cómo es eso de los modelos de conjugación? Entonces, vamos a ver en el caso de amar, vemos que amar pasaría a ser así, ¿no? Am, y le quito la terminación ar, esta es la raíz. Entonces, cuando conjugo, yo digo, vamos a hacer las tres primeras, ¿ya? Yo amo, tú amas, él ama. Y así continúo. Entonces, esta desinencia te debe permitir colocarlo acá, ¿no? Entonces, yo miro, tú miras, él mira, nosotros miramos, ellos miran, miraría, he mirado, habría mirado. Entonces, vemos que el mir no cambia al momento de ser conjugado. Entonces, miraba es un verbo regular. ¿Ya? Verbo regular. Cantaste una ópera italiana. Pues básicamente solo nos interesa eso, por lo pronto. ¿Sí? Cantaste está conjugado, entonces sí lo considero que es un verbo. Ahora, cantaste también proviene de cantar. Entonces está el cant y le quito la terminación ar. Entonces, esto es la raíz. ¿Ya? Ahora sí, vemos. En esto decimos cant hasta aquí es la raíz y aste vendría a ser, en este caso, la desinencia. ¿Sí? Y corroboro ahora. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ellos cantan, ellas cantan, he cantado, hemos cantado, habría cantado, cantaré, cantaría, pues no cambia, ¿no? Verbo, regular, cantaste, ¿sí? Ellas me lastimaron. Bueno, profesor, usted veía claramente que lastimaron es un verbo conjugado. En primer lugar, es un verbo. Ahora vamos a ver que lastimaron proviene de lastimar. Entonces acá nomás hacemos ya. Lastimar, ¿no? Esta es la raíz. Y en este caso, pues esto vendría a ser la desinencia. Entonces lo conjugo. Yo lastimo, tú lastimas, él lastima, nosotros lastimamos, ellos lastiman, he lastimado, hemos lastimado, habría lastimado. Pues no cambia, ¿no? Hasta la M. Entonces, verbo regular, ¿sí? Verbo regular. Vivió en el monte. Vivió, pues de vivir. En primer lugar, pues decimos que es un verbo. Está conjugado ya, ¿sí? Ahora, vivió, de vivir, le quito la terminación ir, pues esto es la raíz, ¿no? Y acá tiene sus seis desinencias, ¿no? Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, ellos viven, yo he vivido, tú has vivido, él ha vivido, habría vivido, viviré, pues no cambia, ¿no? Entonces es un verbo regular, ¿ya? Es un verbo regular. Los verbos irregulares, los verbos irregulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados, cuando pasen por el proceso de conjugación, pues van a presentar variaciones dentro de la estructura del lexema central o de la raíz. Los verbos regulares no obedecen a modelos de conjugación. No puede ser esto, ¿no? Como que el mismo verbo que tenga la terminación ar, todas sus desinencias, pues van a encajar con el modelo de la mar. No, los verbos irregulares no sucede eso, ¿no? Si cambia una letra, pues va a originar eh, que sea considerado como verbo irregular. ¿Sí? Jugamos en el campo. Pues bueno, vemos claramente que jugamos es un verbo. ¿Sí? Es un verbo conjugado. ¿No? En el caso del verbo conjugamos, proviene de jugar. ¿No? Ju, y le quito la terminación ar. Entonces, hasta aquí es la raíz y esto vendría a ser la desinencia, ¿no? Me gusta la conjugación. Entonces, si sería acá, ¿no? De jugar, amar, ¿no? Yo juego, ¿no? Yo juego, tú juegas, él juega. Ya la raíz está cambiando, si te das cuenta hay una letra, ¿no? Yo juego. La raíz es jug, de la G, jugar.
Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, cambia el proceso de conjugación. Entonces, verbo irregular. Eligió su destino. Eligió, obviamente ya vemos que también es un verbo conjugado, por lo tanto es verbo. Ahora este proviene de su infinitivo que es elegir. Entonces ya vemos acá también, por ejemplo, este detalle, ¿no? Ya la forma de eligió conjugado al infinitivo, pues vemos que ya hay una variación, ¿no? De ahí por la E. Ya de entradita no le ponemos irregular. Dijiste una barbaridad. Pues obviamente dijiste es un verbo conjugado, es verbo. Ahora dijiste proviene de decir. Pues no, ya cambió, pues de toda la forma ha cambiado, ¿no? De toda la raíz ha cambiado acá. Entonces, verbo irregular. Mi padre me corrigió. Corrigió, pues un verbo conjugado también. Entonces, considerado como verbo. Entonces, yo digo también acá, corre, ¿sí? Corregir. Entonces, ya vemos también, ¿no? ¿Qué ha cambiado acá? Pues está cambiando. Corrigió. Verbo irregular, ¿ya? Verbo irregular. Bien. Como resumen, entonces, los verbos regulares son aquellos verbos que al momento de ser conjugados su raíz o su lexema central no cambia y obedecen a modelos de conjugación. Los verbos irregulares, pues su raíz, su lexema central sí cambia y no obedecen a modelos de conjugación, ¿sí? No obedecen a modelos de conjugación. Ahora vamos a hacer los verbos pronominales y los verbos no pronominales. ¿Por qué lo mencionamos en este tema y no en el tema anterior? ¿Por qué lo mencionamos en este tema 43? Ah, ya, ya, ya. No, es que recién vamos a hacer infinitivos, pues, verboides. Entonces, pero yo no he hecho una diapositiva con verboides exclusivamente porque lo voy a ir hablando de a poco, ¿no? Entonces, no hay una diapositiva que diga verboides. Ah, ya, 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 ya. ¿No les he dicho? Bueno, más que todo, ¿saben dónde les voy a decir? Bueno, ya también les estoy diciendo, por ejemplo, cuando hagamos sujeto y predicado, cuando hagamos sintaxis, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos a decir quiénes pueden ser núcleos del sujeto. Un núcleo del sujeto va a ser, obviamente, puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo. Ahora, dentro de las formas de sustantivos están pues los verboides, están cualquier palabra sustantivada, están las frases sustantivas, ¿no? Las frases sustantivas, están las oraciones sustantivos. Entonces, eso ahí poquito como que lo vamos a reforzar también, ¿ya? No, no hay problema. Bueno, terminamos con esa parte de los verbos pronominales y los verbos no pronominales, ¿ya? Verbos, seguimos en el criterio morfológico, ¿ah? Verbos pronominales. Miren este detalle. Pronominales deriva de pronombre, ¿sí? Miren, pronominales, pronombre. Si te piden identificar verbos pronominales, tú al toque, pronombre, profesor. Verbos pronominales de pronombre. Estos verbos, para ser considerados pronominales, deben tener un pronombre reflexivo, ¿ya? O sea, debe tener un pronombre y debe tener un pronombre reflexivo. Y bueno, recordando un poco los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, ¿no? Que son los pronombres átonos que hemos hecho, ¿se acuerdan? Pronombres átonos, todos los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, los, la, las, les, pues obviamente son todos, pero en este caso no todos son reflexivos. Dentro de todo ese grupo, solo el me, te, se, nos, os son pronombres reflexivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para considerar que un verbo es pronominal, antes del verbo debe haber un me, te, se, nos, os. ¿Sí? Para considerar que un verbo es verbo pronominal, antes del verbo debe haber un me, te, se, nos, os. ¿Sí? En primer lugar. Los verbos pronominales también se subdividen en verbos recíprocos, reflexivos, verbos recíprocos y verbos cuasi reflejos. Empecemos con los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos.
Para ser considerado un verbo reflexivo, en primer lugar, debe haber, antes del verbo reflexivo, debe haber un pronombre reflexivo. O sea, debe haber un me, te, se, nos, os. Si es que no hay eso, pues ya no es reflexivo. Pues antes del verbo reflexivo, también llamado reflejo, debe haber un pronombre reflexivo. O sea, debe haber un me, te, se, nos, os. En segundo lugar, para ser considerado verbo reflexivo, la acción verbal debe recaer o retornar al sujeto. ¿Sí? En segundo lugar, la acción verbal debe recaer o retornar al sujeto. En tercer lugar, para ser considerado un verbo reflexivo, me debe permitir agregar las expresiones a mí mismo, a mí misma, a ti mismo, a sí mismo, ¿sí? Cualquiera de las tres en cualquiera de los géneros, ¿sí? Me debe permitir agregar la expresión a mí mismo, ¿no? A sí mismo, ¿sí? A ti mismo. Vamos a ver. Sofía se mira en el espejo. Mira es un verbo conjugado. Primero es un verbo, ¿ya? Primero es un verbo porque está conjugado. Ahora veamos si es pronominal. Sí, profesor. Antes hay un se acá. Y mete, se, nos, os son pronombres reflexivos. Entonces ya puedo decir que este verbo es un verbo pronominal. En primer lugar, solo pronominal. ¿Ah? ¿Sí? Hasta ahí porque hay un pronombre reflexivo. Ahora vamos a ver si es que la acción pues retorna, ¿no? Sofía se mira en el espejo, ¿sí? Pues la acción, tú la haces uno mismo, ¿no? Tú te miras, pues. Entonces, pero, ¿qué expresión le puedo agregar para corroborar? Vamos a ver ahora. Sofía se mira en el espejo a sí misma. Sí, es cierto. ¿No? Te permite agregar, ¿no? Porque eso pasa. Sofía se mira en el espejo a sí misma. Ah, ya. Es un verbo pronominal reflexivo. ¿Sí? Vamos ahora. La abuela de Lucía se tiñe el pelo. Tiñe es una acción. En este caso, pues está conjugado. Entonces yo digo que es un verbo ya. Acá esto es un verbo. Ahora veamos si es pronominal. Sí, profesor, sí es pronominal porque hay un se acá. Ah, ya. Acá hay un pronombre reflexivo. Mete se, nos, os. Entonces, este verbo es un verbo pronominal en primer lugar. Ahora veamos si es reflexivo o reflejo. La abuela de Lucía se tiñe el pelo. Pues obviamente la abuela, la acción verbal recae, ¿no? En la abuela, pues, ¿no? Si se va a teñir el pelo, pues va a cambiar el color del cabello de la abuela, ¿sí? Ahora vamos a ver, con la expresión, si nos permite agregar una expresión. La abuela de Lucía se tiñe el pelo a sí misma, claro, está bien, la abuela de Lucía se tiñe el pelo a sí misma y la acción retorna al sujeto, recae en el sujeto. Entonces, me permite también agregar la expresión a sí misma. Entonces, es un verbo pronominal reflexivo, chicos, ¿ya? Reflexivo, no se olviden. Ahora hagamos los verbos recíprocos. Los verbos recíprocos. En primer lugar, para ser considerado un verbo recíproco, debe antecederle al verbo un pronombre reflexivo, se, nos, os. O sea, solo el se, nos, os. En segundo lugar, los verbos recíprocos, obviamente, los sujetos tienen que estar en plural o debe haber dos elementos, ¿no? En que la acción verbal pues, pueda realizarse de manera recíproca. Tiene que estar en plural o debe haber dos sujetos, ¿no? Dos personas, como quien dice. Eh, En tercer lugar, nos permite agregar la expresión mutuamente o recíprocamente finalizada la oración. ¿Sí? Porque la acción verbal se va a dar de manera mutua, de manera recíproca. Vamos a ver. Carlos y Marcela se quieren. Pues, ¿qué quieren de quererse? Pues un verbo conjugado. En primer lugar, decimos que es verbo. Ahora hay que ver si es pronominal. Sí, profesor. Acá hay un pronombre se. Entonces, es un pronombre reflexivo. Por lo tanto, este verbo es un verbo pronominal. Primero. Entonces, ahora vemos que hay dos sujetos, ¿no? Carlos y Marcela. Pues Carlos, ¿no? Pues Carlos y Marcela se quieren, ¿no? Pues Carlos quiere a Marcela y Marcela quiere a Carlos. Pues eso expresa, ¿no? No que Carlos se va a querer a sí mismo, pues, y Marcela a sí misma. No, no va por ahí el asunto, ¿no? Yo no puedo decir, Carlos y Marcela se quieren a sí mismo. No, pues, no se puede realizar esa acción. Entonces, Carlos y Marcela se quieren. Ahora, mutuamente. Ah, sí, me permite agregar la expresión mutuamente. Carlos y Marcela se quieren mutuamente, se quieren recíprocamente. Ah, ya. Entonces, la acción es de manera recíproca, verbo pronominal recíproco. ¿Sí? Recíproco. Y por último, los verbos cuasi reflejos. El prefijo cuasi es aparentemente, ¿no? Parece, pero no es. Los verbos cuasi reflejos, ¿sí? En primer lugar, para encontrar un verbo cuasi reflejo debe haber un pronombre reflexivo. Mete, se, nos, os.
En segundo lugar, los verbos cuasirreflejos parecen ser reflexivos porque hay un pronombre reflexivo, metes en los os, pero la acción verbal no retorna al sujeto, no recae nuevamente en el sujeto, ¿no? Más bien es quien sale del sujeto. Entonces no recae en el sujeto. Pues no te va a permitir agregar las expresiones a mí mismo, a mí misma, a ti mismo, a ti misma, a sí mismo, a sí misma, mutuamente, recíprocamente. ¿Sí? Vamos a ver. Luego se fue a la unza. Puede irse, pues ya es un verbo conjugado, entonces puedo afirmar que es un verbo. Ahora hay que ver que es pronominal. Sí, profesor, hay un pronombre se acá. Acá hay un pronombre reflexivo. Por lo tanto, este verbo ya es pronominal. Ahora digo, Leo se fue a la unza a sí mismo. No. Leo se fue a la unza, pues está en singular, ¿no? Leo se fue a la unza mutuo, tampoco se puede. Entonces vemos que la acción verbal no retorna al sujeto. ¿Sí? Entonces, este verbo es un verbo pronominal cuasi reflejo. Bueno, ahí dice cuasi reflejo. ¿Sí? Cuasi reflejo. Entonces no se olviden, chicos, los verbos pronominales para ser considerados pronominales, le debe anteceder un pronombre reflexivo, me, te, se, nos, os. Los reflexivos, obviamente la acción o reflejos retorna al sujeto. La acción retorna al sujeto. Los recíprocos, pues, se da de manera mutua. Los cuasi reflejos, pues, parecen reflexivos, pero no lo son. ¿Sí? Verbos no pronominales. No pronominales. No hay pronombre, pues. Verbos no pronominales. Verbos, pues, que no hay la presencia o no le antecede o no requiere de un pronombre reflexivo para el proceso de conjugación. ¿Eh? Los verbos pronominales sí requieren, si hay la presencia de un pronombre reflexivo. En el caso de los verbos no pronominales, no requiere de los, o no hay, no le debe anteceder un pronombre reflexivo, métese en los os, para su proceso de conjugación. Si lo tuviese, con mucha facilidad lo puedes retirar, ¿no? Ella nos dijo la verdad, pues puedo decir también, ella dijo la verdad. Entonces acá vemos que cuando digo ella dijo la verdad, pues analizo. Dijo es un verbo conjugado, correcto. Ella es un pronombre, claro está, pero es un pronombre subjetivo, porque está siendo sujeto en la oración. ¿Verdad? Es un sustantivo y la es un artículo. Entonces vemos que este dijo, obviamente pasaría a ser, en este caso, un verbo no pronominal. ¿Sí? No tiene un pronombre reflexivo. Ahora hablemos acerca de los verbos auxiliares. Verbos auxiliares. Los verbos auxiliares justamente hacen ello, ¿no? Pues auxilian, quiere decir que ayudan para que en este caso los verbos en tiempos compuestos se puedan realizar o los verbos en voz pasiva. Los verbos auxiliares son dos, ¿no? El verbo haber y el verbo ser. Haber y ser. ¿Ya? Ahora, en el caso de los verbos auxiliares, van a acompañar, ¿no?, a un verbo principal que nos van a permitir formar los verbos en tiempos compuestos o los verbos en voz pasiva. Que al fin y al cabo son periféricos verbales. Entonces, los verbos auxiliares, en el caso del verbo haber, más el participio, que va a ser el verbo principal, los participios son verboides que tienen la terminación adoído, ¿no? Que en este caso nos permiten formar la conjugación de los verbos en tiempos compuestos. Los verbos en tiempos simples, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ¿no? Yo escribo, tú escribes, él escribe. Pues básicamente el verbo solito. Es un verbo de tiempo simple, porque yo canto, cantas, escribimos. Es un solo verbo. Pero sin embargo, hay verbos que requerimos de un verbo auxiliar para formar los verbos en tiempos compuestos. En tiempo compuesto, compuesto quiere decir que tiene dos elementos o dos palabras, que va a ser un verbo auxiliar haber y un verboide participio, ¿no?, que tiene la terminación adoído. ¿Sí? Entonces yo digo, yo cuando conjugo con los verbos en tiempos compuestos es con el verbo haber. Yo he jugado, ¿no? Yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado, nosotros hemos cantado, yo había cantado, ¿no? Entonces, son verbos en tiempos compuestos, ¿sí? El músico ha cantado una balada. Como por ejemplo, mire, ya vamos adelantando predicado, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que esto es núcleo del predicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un verbo en tiempo compuesto. Acá tenemos un verbo auxiliar,
¿sí? Conjugado, el verbo haber, y acá tenemos un verbo principal, que en este caso es un participio, ¿sí? Que es un verboide que tiene la terminación ado, ido. Entonces acá está haciendo el núcleo del predicado, pues, ¿no? En este caso es un verbo en tiempo compuesto, porque son dos palabras. Compuesto formado por dos o más elementos. En este caso, dos palabras. Un verbo auxiliar más un verbo, en este caso principal, que es un participio. ¿Ya? Ya terminemos de hacer. ¿Quién ha cantado una balada? El músico. Entonces, esto es sujeto y esto es predicado. Músico es un sustantivo núcleo sujeto, él es un artículo modificador directo. ¿Qué es lo que ha cantado? Una balada. Objeto directo. ¿Ya? Entonces, este verbo ha cantado, yo he cantado, tú has cantado, se le ha cantado, nosotros hemos cantado, etcétera, son verbos en tiempos compuestos. Ahora, el verbo auxiliar ser, ¿no? También conjugado, va a ser un verbo auxiliar más un verbo principal que también es un participio, nos permite formar los verbos en voz pasiva. Y los verbos en voz pasiva los vamos a encontrar en las oraciones en voz pasiva. En las oraciones en voz pasiva, el sujeto sufre la acción verbal y quien realiza la acción verbal está en el predicado. En las oraciones en voz pasiva, el verbo, o sea, el verbo es un verbo en voz pasiva que vendría a ser el núcleo predicado, solo en esas oraciones podemos encontrar al llamado agente. Los agentes, el complemento agentes, lo encontramos en las oraciones en las cuales el verbo sea en voz pasiva. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Él es golpeado por los ladrones. Vemos acá, por ejemplo, dos palabras. ¿Ya? Esto es núcleo del predicado. Es, es un verbo auxiliar, ¿no? De ser. Golpeado, en este caso es un participio, es el verbo principal, que es un verbo de participio, ¿no? Que tiene la terminación ado. Ahora vamos a ver si este verbo está en voz pasiva. Analicémoslos. Él es golpeado por los ladrones. ¿Quién es golpeado? Él. ¿Qué se dice de él? Que es golpeado. Entonces acá encontramos el sujeto y acá encontramos el predicado. Él es núcleo del sujeto. Ahora, profesor, ¿esta expresión está en voz pasiva? Sí, está en voz pasiva. ¿Por quién es golpeado él? Por los ladrones. Acá hay una preposición por, y obviamente todo esto pasaría a ser agente. ¿No? Complemento agente. Profesor, ¿cómo podemos decir que es en voz pasiva? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, acá en la primera oración, el músico ha cantado una balada y es una oración en voz activa, porque el músico, o sea, el sujeto está realizando ha realizado en este caso la acción verbal, ¿ya? Pues acá pues, se está realizando la acción verbal. El sujeto es, cuando realiza la acción verbal, pues una oración en voz activa. Acá no. La acción de golpear, ¿quién la está realizando? ¿Quién está golpeando? Quien está golpeando son los ladrones, ¿no? Él es golpeado por los ladrones. O sea, quien está golpeando son los ladrones. Y los ladrones, si te percatas, están en el predicado. Por eso decimos que esta oración está en voz pasiva, porque la acción verbal recae, ¿no? En el sujeto. Quien golpea está en el predicado. Es una oración en voz pasiva. ¿Y cómo sería la oración en voz activa? Pues los ladrones pasaría a ser sujeto, ¿no? Entonces diría, él es golpeado, ¿no? Los ladrones golpean, ¿no? Entonces yo digo, golpean, allá. Los ladrones golpean. Ahí sí, en este caso sí es en voz activa, ¿sí? En voz activa. Y vamos a hacer ahora perífrasis verbal, ¿ya? Perífrasis verbal. Perífrasis de frase, pues vamos a asumir que es un conjunto de palabras. Para que algo sea considerado como conjunto de palabras, debe tener dos elementos como mínimo, ¿no? Si hablamos conjunto, debe tener dos como mínimo, dos a más, ¿ya? Justamente una perífrasis verbal es un conjunto de palabras, ¿no? Un conjunto que puede estar formado necesariamente por dos como mínimo, dos palabras, porque son verbos. Puede tener un nexo, no lo puede tener, no puede tener tres, si fuese una locución. Pero en el caso normalmente, pues va a tener dos verbos. La perífrasis verbal, ¿sí? Que es ese conjunto de palabras, esa asociación de dos o más verbos, que nos expresan un matiz del verboide.
el significado del verboide. Y es una unidad indisoluble. Una perífrasis verbal va a ser núcleo del predicado. ¿Cuál es la estructura de una perífrasis verbal? Primero vamos a ver la estructura y luego cómo reconocer. Vamos a ver que hay perífrasis verbales que están formadas con nexos y hay perífrasis verbales que no tienen nexos. En el caso de que tuviesen un nexo, la estructura de una perífrasis verbal con nexo. Primero va a haber un verbo auxiliar, que va a ser un verbo conjugado. ¿Sí? O sea, el primer verbo, que es el verbo auxiliar, es un verbo conjugado. Va a haber un nexo que puede ser una preposición a de o que puede ser una conjunción que. Pues va a haber acá un nexo. ¿Sí? Conjunción o preposición. Y luego vamos a tener el núcleo de la perífrasis verbal. Que en el caso del núcleo de la perífrasis verbal va a ser un verboide. Y las formas de los verboides, ya hemos adelantado algo, ¿no? En el caso de los verboides son los infinitivos, son los gerundios y son los participios. ¿Sí? Infinitivos, gerundios y participios. En el caso de los infinitivos, verboides que tienen la terminación ar, er, ir, les había indicado que son sustantivos, ¿no? O son sustantivos y en este caso son parte de una perífrasis verbal. O sea, parte, ¿ah? Si, profesor, usted nos ha dicho que la perífrasis verbal es núcleo del predicado, claro, y ahí va a haber un cantar, mirar, reír, saltar, comer, etcétera. O sea, es parte, no es núcleo del predicado del verboide, no es parte de la perífrasis verbal, pero toda la perífrasis verbal es núcleo del predicado. Entonces, los verboides en infinitivo, que tienen la terminación ar, er, ir, o son sustantivos o son parte de una perífrasis verbal. El verboide participio, ¿no? En este caso, las palabras que tienen la terminación ad oído, pueden ser adjetivos.
Y pensando es obviamente un verboide, pero en este caso gerundio, ¿no? Ando, endo, pensando. Efraín sigue pensando en Daniela. ¿Qué está haciendo Efraín? ¿De seguir? No, no está. Hay, la acción que se está realizando es pensar. Efraín sigue, o sea, hay un proceso de continuación, pero de la acción de pensar, no de seguir. Entonces, perífrasis verbal. Vengo observando tu estrategia. Acá también pasa lo mismo, ¿no? También es esto, obviamente, vamos a ponerlo, perífrasis verbal. Perífrasis verbal, núcleo del predicado, ¿no? Vengo observando tu estrategia, no, yo. Vengo de venir, ¿no? Acá hay un verbo conjugado y acá hay un gerundio también, ¿no? Ando, endo. Un gerundio vendría a ser, en este caso, el núcleo de perífrasis verbal. Pero al fin y al cabo, gerundio. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Yo vengo observando tu estrategia. Vengo de venir, estoy viniendo. No, no estoy viniendo. O sea, lo que estoy haciendo es observar, pero hay un proceso de continuación de la acción de observar, no de venir. ¿No se dan cuenta cómo el primero pierde su significado y quien otorga es el verboide? Entonces, perífrasis verbal. ¿Ya, chicos? Perífrasis verbal. Esto no me corresponde a ustedes. Muy bien. ¿Qué va a ser? Pasamos de 5 y 18, ¿ya? Bueno. Vamos a hacer la práctica rápido, ¿ya? Vamos a hacer siquiera 10 preguntas. Profesor, ¿Sí? Dime. disculpe, en la oración Leo se fue a la onza. ¿El se no se podría quitar en lo de verbo pronominal? Pero si hay un pronombre reflexivo, ya es un verbo pronominal, pues básicamente es eso. Si encontramos un pronombre, en ese caso, luego se fue a la unza, ese se no puede ser objeto directo, ¿no? Porque el métese no sos puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto. Entonces ahí no reemplaza un objeto directo, ahí está haciendo un pronombre reflexivo. Entonces, si en los casos de los pronominales, si hay la presencia de un pronombre reflexivo, métese no sos, se lo considera como un verbo pronominal. Y si no hay, pues no es pronominal. Así de sencillo. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Hagamos, chicos, 10 preguntas. Si hacemos 10 preguntas, estamos bien. Y la siguiente hacemos el adverbio. Voy a tratar de ser breve, ¿ya? Bien, como yo sé que lo han avanzado a la práctica, ¿ya? Uno, pregunta número uno, chicos. 20 segundos por pregunta. Muy bien. Muy bien, Yameli. Yameli, César, Ariana, Fran. ¿No hay más? Una respuesta más. Ya. El verbo es la palabra que expresa acción y estado en el que se hallan implicados los objetos o individuos. Esta definición corresponde al criterio, bueno, si decimos expresa, o sea, tiene significado, o sea, nos expresa acciones, procesos, estado y existencia, estamos hablando que es un criterio semántico, o sea, ¿qué tipo de significado tiene, no? Semántico, significado, ¿ya? La respuesta correcta. Bien, chicos. Dos. Pregunta número dos. Muy bien, Yameli. Ariana. ¿Mm? Muy bien, César. El verbo morfológicamente está constituido por dos elementos. Ya dijimos, ¿no? Cuando decimos morfológicamente quiere decir que su estructura interna del verbo cambia producto de los accidentes gramaticales. ¿Y cuál es la estructura, profesor, de un verbo? Pues tiene raíz o lexema central y tiene la desinencia. Y la desinencia son las letras producto de la conjugación. La B, la respuesta correcta. Muy bien, la B. Tres. Muy bien. Ujú. Vamos a ver, ¿ya?
Marque el concepto o idea del verbo de acuerdo al criterio sintáctico. Pues sintáctico básicamente es qué función desempeña el verbo dentro de la oración, es núcleo del predicado. Y eso lo vemos en la respuesta a la alternativa E. Categoría gramatical cuya función es núcleo del predicado. ¿Sí? La E es la respuesta correcta. La 4 ya la hicimos al inicio e indicamos que la respuesta es la B. La 4 ya la hicimos. Y nos detenemos en la 5. Pregunta 5, chicos. 5. La RAE acepta el uso de nuevos verbos como whatsappear y googlear. De acuerdo a esta información, ¿a qué criterio de definición del verbo corresponde? Pues si decimos que vamos a agregar nuevas palabras como whatsappear, yo whatsappeo, ¿no? Y googlear quiere decir que estamos incorporando nuevos verbos a los verbos que ya conocemos, y eso es un criterio desde el punto de vista lexicológico, porque es de inventario abierto el verbo, ¿ya? Lexicológico. La D es la respuesta correcta. 6. Vamos con la 6 ahora. Bien. Si el predicado encontramos objeto directo, quiere decir que el verbo, si encontramos un objeto directo, estamos hablando de un criterio sintáctico, decimos que el verbo es un verbo transitivo, ¿no? Porque requiere de un objeto directo para completar su significado. La D, la respuesta correcta, como también ustedes ya lo dejaron en el chat. La 7 ahora. ¿Cuáles son las 7, chicos? Muy bien. Muy bien. Siempre me pareció un buen hombre. La oración, de acuerdo al criterio semántico, presenta verbos. Bueno, pareció de parecer, ser, estar, parecer. Parecer es un verbo copulativo o también llamado atributivo, ¿no? La E es la respuesta correcta. La E. Bien. 8. Vamos con la 8 ahora. No, sí, a ver, es un poquito larga, pero ahorita tendré que hacerla. A ver, hagámoslo, ¿ya? Identifiquen las siguientes oraciones verbos intransitivos, luego marque la alternativa correcta. O sea, veamos quiénes no tienen un objeto directo en la oración, ¿no? No hay un objeto directo. Margot vendrá pronto a casa, ¿no? ¿Cuándo? Pronto. ¿A dónde? A casa. Acá no tiene, por ejemplo, un objeto directo. Quiere decir que es un intransitivo. Los niños sonrieron muy, ¿cómo sonrieron? Muy emocionados. Entonces, no hay tampoco objeto directo, entonces sonrieron vendría a ser un verbo intransitivo. Tus pasajes los compré ayer. Compré, pero los, ¿no? Los vendría a ser objeto directo. Entonces, compré, obviamente es un verbo transitivo, ¿ya? Todos necesitamos un amor sincero. ¿Qué es lo que necesitamos todos? Un amor sincero. Un amor sincero vendría a ser objeto directo, por lo tanto necesitamos, vendría a ser un verbo transitivo, ¿sí? Entonces la 1 y la 3 ni la 4 son, ¿no? En la aldea todos colaboran, pues ahí tampoco vemos que hay objeto directo. Entonces sería la 1, la 2 y la 5. La C, la respuesta correcta.
como ustedes también lo han marcado, la C, ¿ya? C. Bien, muy bien. Bueno, chicos, por favor, anótenmelo ya, que nos hemos quedado en la pregunta número 8. Continuamos resolviendo por lo menos 10 preguntas más. Y ya a la siguiente clase hacemos el adverbio y luego hacemos la práctica, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, nos vemos. Chao, Fran. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, caballeros. Nos vemos. Chao con todos. Hasta luego, profesor. Avancen lo de la Hasta luego, práctica. profesor. Gracias. Chao, Elena. Chao, Yamel. Cuídate mucho. Chao, chicos. Cuídense.